Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Dentro de las actividades que organiza el Departamento de Economía, que ya han venido desarrollando durante el semestre, una de ellas es el plan lector, que ya lo vienen desarrollando, el English Week, que ya lo vieron en el primer corte, y otra de las actividades es el Team Professor. Es una semana en la cual invitamos a un conferencista que venga a hablarnos de temas relacionados con lo que ustedes están viendo de la teoría macroeconómica, en introducción a la economía y microeconomía como tal. Y para esta ocasión, pues hemos invitado de manera muy especial, y es un honor tenerlo acá, a Víctor Malagón, un mentor mío, profesor de esta universidad, casi que fundador de la Escuela de Economía. No parece, pero yo fui profesor de él. No parece. Y es un placer tenerlo acá. Él es conciliario de la Universidad del Rosario, es presidente del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, profesor universitario, titular de CESA, de la Universidad del Rosario, en pregrado y posgrado. Ha desarrollado su carrera como economista trabajando temas de, ya les voy a explicar, particularmente temas de responsabilidad social empresarial. Y pues nos trae una charla para que ustedes empiecen a ver cómo se evidencia esa teoría que están viendo ustedes en la práctica, en la vida real, en el sector empresarial, en la competitividad de las empresas. Entonces los dejo con Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. ¿Señor marcador? Sí. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchachos, es un placer para mí estar aquí en la Sergio Arboleda. Cuando Javier dice que estaba vinculado a la universidad, efectivamente he estado vinculado desde el año 97. O sea, ya este año cumplo 20 años de vinculación con la Sergio en muchos programas, en economía, en finanzas. Tuve en algún momento la responsabilidad de llevar el programa de administración de empresas, que era una escuela distinta a la escuela de finanzas, llevarlo a la escuela de finanzas y convertir esto que hoy es la escuela de empresas y de negocios. Y la verdad es que es muy grato estar siempre aquí en la Sergio Arboleda y me siento como en casa. Agradezco muy especialmente esta invitación y espero que las reflexiones que les quiero proponer les resulten de interés. Como decía Javier, yo soy economista y mi ámbito de estudio siempre ha sido la microeconomía y quizá por eso no me especialicé en economía, ni hice la maestría en economía, ni hice el doctorado en economía. Casi que no ejerzo la economía salvo por la cátedra. Luego estudié Relaciones Internacionales, hice la especialización en Relaciones Internacionales, una maestría en Ciencia Política y una maestría en Administración de Empresas. Y eso de alguna manera hizo que me diera la oportunidad de aplicar esos conceptos que parecen tan teóricos de la teoría económica a la vida práctica. Y empiezo con esa primera reflexión a la que los invito a reflexionar. Es la primera reflexión sobre la micro, la macro y probablemente la meso. ¿Qué diferencias hay entre la micro, la macro y la mesoeconomía? ¿Ustedes están en qué semestres? ¿Cuál? Segundo. ¿Ya vieron introducción y están viendo micro? ¿Con quién están viendo micro? ¿Con Javier Cadena? Ah, con Javier Galán. ¿Y la introducción con quién la vieron? ¿Rodrigo qué? Alvarado. A ver si hacen quedar mal a mi amigo y a mi alumno Rodrigo Alvarado. ¿Qué diferencia hay entre la micro, la macro y la mesoeconomía? Esa está fácil, esa pregunta. ¿Qué es la micro, muchachos? Que se encarga de la economía de los hogares, de empresas, economías pequeñas. Muy bien.
Digamos que es la reflexión económica sobre el comportamiento individual, o sea, el comportamiento de los individuos. Cuando hablamos de individuos, nos estamos refiriendo, por supuesto, a las personas, a las familias, a las empresas, que son unidades individuales de toma de decisiones económicas. No sobra que recordemos que la economía, pues, es esa ciencia social, ¿no?, que estudia el comportamiento de los seres humanos. Y hasta ahí la definición de economía no dista de las definiciones del resto de ciencias sociales. Aquí lo estaban haciendo quedar mal sus alumnos, doctor. Bienvenido. Sigan, sigan. Hasta ahí la definición de economía no dista de las demás definiciones de ciencias sociales. ¿Por qué se llaman ciencias sociales? Porque estudian el comportamiento del ser humano. Todas las ciencias sociales estudian, gracias. ¿Cómo es su nombre? Sebastián, gracias. Todas las ciencias sociales estudian el comportamiento de los seres humanos. Todas. Hay otras categorías de ciencias, las ciencias naturales. ¿Qué estudian las ciencias naturales? El funcionamiento de la naturaleza. ¿Cómo es su nombre? José Q. El funcionamiento de la naturaleza. Y las ciencias exactas. Las ciencias exactas naturales y sociales. Las ciencias exactas, bajo determinadas premisas, conforman leyes universales. Es decir, las leyes y las conclusiones de las ciencias exactas son válidas siempre y en todo lugar. ¿Cuáles son las ciencias exactas? Las matemáticas, ¿no? Parte la química, parte la física, pero sobre todo las matemáticas. Las leyes de la matemática son universales, valen en cualquier tiempo y en cualquier lugar. 2 más 2 casi siempre es 4. Y lo fue hace 1000 años y lo seguirá siendo dentro de 1000 años después. Y lo es aquí y lo es en Marte. Las ciencias naturales no, las leyes de las ciencias naturales suponen que se cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo, la ley de la gravedad solo se cumple bajo determinadas condiciones. Por fuera de esas condiciones ya no se cumple. Pero lo curioso, lo bonito y lo interesante de las ciencias sociales es que las leyes de las ciencias sociales raramente se cumplen. Las leyes de las ciencias sociales raramente se cumplen. No son universales. Y digo que raramente se cumplen porque las ciencias sociales, como tú lo has dicho, son esas ciencias que estudian cómo se comportan los seres humanos. Y entonces raramente una ley social se cumple, porque es que si los seres humanos nos portamos siempre muy distinto en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y esa es una gran enseñanza de las ciencias sociales, muchachos. Usted no puede leer, por ejemplo, la historia sin tener en cuenta el contexto de la historia. Lo que sí parece una contradicción es que hoy más que nunca, los seres humanos hayamos evolucionado más que nunca en información, en tecnologías, en avances, en desarrollos tecnológicos, en desarrollos técnicos, y a pesar de eso, nos sigamos comportando en contra, por ejemplo, de los otros seres humanos. Entonces, hace que nosotros, como generación humana, seamos más responsables o más irresponsables que los irresponsables que nos antecedieron. La responsabilidad para nosotros es mayor. Somos más responsables de nuestros actos que lo que fue Hitler hace 50 años o 60, que lo que fueron
los primeros fundadores de esta nación a finales del siglo XIX, mucho más que los que llegaron a descubrir estas tierras en el siglo XVI, los que las colonizaron y conquistaron en el XVII, mucho más que quienes condenaron a Cristo hace 2000 años a la muerte. Tenemos más información, tenemos más acceso, tenemos más tecnología y sin embargo nuestro comportamiento como seres humanos sigue dejándonos sorprendidos. Basta con abrir el periódico de hoy y preguntarse usted como estudiante de la Sergio Arboleda qué va a pasar con el proceso de paz con el ELN cuando estos señores aceptan haber asesinado a un líder indígena porque se resistió a ser secuestrado. O sea, aceptaron 2 delitos en una sola declaración. Y usted no entiende. Y no entiende lo que pasa en Cataluña. Y no entiende lo que pasa en la tensión muy grave, entre otras cosas, muy grave, entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Porque donde a alguno de esos 2 locos se le ocurra espichar el botón de la guerra nuclear, tendremos problemas todos. Y eso que es un poquito preocupante, también es la base de los que estamos, creo que son ustedes y yo y nosotros, enamorados de las ciencias sociales y elegimos entonces una de esas ciencias sociales para estudiar y para desarrollar nuestra profesión y nuestra dedicación en la vida. ¿Todos son de economía? ¿O hay de qué otras facultades, de qué otros programas? ¿Ingeniería? ¿Qué otra? Ingeniería está más, ingeniería industrial. Estás en el mundo, entre el mundo de las ciencias exactas y de las ciencias sociales. Eso es un mundo bien interesante. ¿Quién más de otros programas? Finanzas, negocios internacionales, ¿qué más? Marketing. Todas, digamos, no digo que salvo la ingeniería, pero de las ingenierías la industrial es la que más se ha acercado al mundo de lo social. Cuando digo lo social no estoy hablando de intenciones sociales, estoy hablando de realidad de ciencia social. Volvamos a nuestra definición. La economía es, como muchas otras, una ciencia social. Y por lo tanto, como todas, estudia el comportamiento de los seres humanos. Claro, lo estudia bajo una perspectiva particular. Así como la psicología estudia el comportamiento de los seres humanos desde su perspectiva psicológica. Así como la sociología estudia el comportamiento de los seres humanos desde su interrelación social. Así como la antropología estudia el comportamiento de los seres humanos en cuanto seres humanos, asimismo la economía estudia el comportamiento de los seres humanos frente a un fenómeno particular. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No hagan quedar mal aquí al profesor. Frente al fenómeno de la escasez. Y por eso cada una de las definiciones que usted encuentra de economía, todas apuntan hacia eso. Cómo el ser humano toma decisiones para asignar eficientemente recursos escasos, para tomar decisiones sobre cómo los consume o cómo los produce, para tomar decisiones al final que son decisiones que los economistas llamamos decisiones racionales. Por eso, el ámbito de la microeconomía es un ámbito del comportamiento individual, de las individualidades, las personas, las empresas, las familias. El ámbito macro es el ámbito de los grandes comportamientos agregados. En la macroeconomía ya no vemos solamente cómo se comporta una familia, sino un grupo importante de familias, las familias de esta ciudad o de este país. En la macroeconomía ya no vemos cómo se comporta una empresa, sino vemos el agregado de las empresas. En la macroeconomía ya no vemos cómo se comporta un ser humano, sino el agregado de los seres humanos. Y ahí aparece, muchachos, una primera reflexión que es interesante, y es la reflexión sobre la agregación. Cuando ustedes vayan a su curso de macroeconomía y respondan que la macroeconomía es el estudio de los agregados nacionales, empezaremos a fallar. Porque si bien los agregados nacionales son una referencia muy importante para la toma de decisiones en una nación, tenemos hoy casos de agregados sectoriales o regionales
igualmente importantes. De pronto hace 20 años no era importante ver la macroeconomía de Bogotá, hoy sí. Hoy es necesario saber cuál es la macroeconomía de Bogotá, cómo se comporta Bogotá y su región como un agregado de empresas, de familias, de gobiernos, de situaciones político-administrativas, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega el agregado? El agregado es la ciudad, es el país, es el continente. Qué interesante la microeconomía de Latinoamérica, ¿o no? Qué interesante la macroeconomía de América como un continente. Qué interesante la macroeconomía de América y Europa. O qué interesante la macroeconomía de eso que ahora se llama Alianza del Pacífico. ¿Quiénes son los miembros de esa alianza? Periódico, muchachos. ¿Quiénes son los miembros de la Alianza del Pacífico? 4 países, más pistas. 4 países latinoamericanos, más pistas. Con salida al Pacífico, más pistas. ¿Cuál? Chile, va uno. No, Ecuador, gracias a Dios, no todavía. ¿Hay alguien de Ecuador presente? Chile, me faltan 3. Colombia, bien. ¿Quién lo dijo? Gracias. ¿Quién más? 2. No, Argentina no. Perú, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Me falta 1. No. México. Paréntesis. Yo abro muchos paréntesis y cierro muchos paréntesis. Paréntesis. Hoy, el bloque o el pseudobloque económico más potente, más desarrollado, con más resultados en menos tiempo y que tiene la atención de todos los gobiernos y de toda la opinión mundial, se llama la Alianza del Pacífico. Y ha sido promovida por nosotros y creada por nosotros. Seguro que ustedes van a tener en sus carreras otra materia que se llama integración económica o bloques económicos y verán los experimentos que ha habido, la Unión Soviética en su momento, y el ALCA, y el NAFTA, ¿no? Y la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Pero esto que ha sucedido en los últimos 6 o 7 años de Alianza del Pacífico tiene los ojos del mundo encima. No en vano, muchos países del mundo han pedido ser miembros adscritos u observadores. Por ejemplo, España. ¿Y qué hace España metido en la Alianza del Pacífico? Nada, o sea, si hay algo que no tenga nada que ver es España y el Pacífico. Bueno, pues España hace parte, y un buen bloque de los países europeos hacen parte como observadores de la Alianza del Pacífico. Quieren ver cómo se comporta ese modelo de integración, cómo esos 4 países son capaces de quitar obstáculos al comercio de los bienes y servicios, a las leyes aduaneras, a los temas fiscales, a la integración de las bolsas de valores. Y por lo tanto, nos resulta interesante conocer el comportamiento agregado de las economías de esos 4 países. Ese ejercicio de entender los comportamientos agregados es un ejercicio de macroeconomía. Ha habido una tensión grande, siempre, entre microeconomistas y macroeconomistas, que persiste. Algún ex vicedecano muy querido por nosotros de la Escuela de Economía, que ahora es decano de Administración del Rosario, se declara a sí mismo, Alejandro Chain, se declara a sí mismo un macroeconomista. Y nosotros solamente por llevarle la contraria nos declaramos siempre microeconomistas. Y había ahí unas tensiones que sigue habiéndolas entre qué es más importante, si la macro o la micro. Y en realidad lo que es importante es entender el concepto de economía y saber que ese concepto usted lo puede llevar a distintos niveles de agregación. Eso sí, en la micro entendemos sobre todo los comportamientos y por lo tanto la toma de decisiones, y en la macro podemos atrevernos a formular decisiones de política pública o de política económica. Y eso sí, digamos, diferencia radicalmente a la microeconomía de la macroeconomía. En la micro usted entiende cómo toman las decisiones los individuos, en la macro se puede atrever a formular política pública. Y hay
digamos, tres grandes políticas públicas que tienen que ver totalmente con lo económico. ¿Alguien recuerda cuáles son? Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Natalie, gracias. ¿Cuáles son? Sí, muy bien. La monetaria, la fiscal y digamos la cambiaria. Incluyamos una cuarta que sería la comercial y ya voy para allá. La monetaria, ¿qué es? ¿Qué es la política monetaria? Gracias, Natalia. Veo que les enseñan más macro que micro. ¿Qué es la política monetaria? Muy bien, la formula el Banco de la República en un país como el nuestro, que ha decidido que haya una autoridad independiente al gobierno que formula la política económica. Muy bien, monetaria. Y define las tasas de interés, y define el mercado de dinero, y cuánto dinero hay en la economía, etcétera. Muy bien, buena respuesta. La fiscal. Hoy es noticia la política fiscal, ¿no? ¿Qué es la política fiscal? Yo me acuerdo, profe. ¿Qué es, muchachos? Muy bien, excelente. La política de ingresos y gastos del gobierno. Y los ingresos del gobierno se dan a través, sobre todo, de impuestos. Sobre todo. ¿Y el gasto del gobierno se da en qué? ¿En qué se gasta la plata del gobierno? No me digan que en corrupción, porque eso... Bueno, sí, también. Funcionamiento. Hay que pagarle a los ministerios, a los hospitales, ¿no? A todo el funcionamiento del Estado, a la fuerza pública, a los jueces, funcionamiento. Inversión. Y ahí ese es el gran sacrificado de siempre, obras públicas, educación y salud. Y otro rubro que es también delicado, como pasa en cualquier casa, y es pagos de las deudas o servicio a la deuda. Entonces fíjense que al final el gobierno que es un gran actor macro, también se comporta como un actor micro. Tiene que decidir sobre sus ingresos y sus egresos. Y de nuevo el problema aquí es el problema de la agregación. Ténganlo en su radar porque yo espero, y vuelvo a abrir un paréntesis, yo no sé si hoy vamos a aprender algo o no vamos a aprender algo, pero lo que sí quiero que se lleve es algún mensaje o algunos mensajes. Y dentro de esos mensajes, mis queridos amigos y mis alumnos lo saben, la lectura del periódico, la actualización de la realidad nacional e internacional, la permanente fuente de información en su cabeza que le permita tener información suficiente para tomar decisiones es, más que la micro, la macro y la mesoeconomía, es una de las habilidades fundamentales en el ejercicio profesional de ustedes hoy. Fundamentales para su pensamiento estratégico y para su toma de decisiones. Piénsenlo así, ustedes deben saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Colombia, cuáles son los acuerdos comerciales, qué está haciendo hoy el presidente Santos en Canadá, qué va a firmar y qué nos va a traer o qué va a entregar. Más allá si me cae bien o no me cae bien el presidente Santos, ¿qué le está significando al país lo que está pasando permanentemente? Un buen gerente, un buen tomador de decisiones, un buen presidente de organizaciones, lee al día por lo menos 4 periódicos, 2 nacionales y 2 internacionales. Y oye un par de emisoras. ¿A qué horas? Bueno, ese es el reto. Ese es el reto. Y sé que ustedes tienen muy cerca a sus padres, a sus tíos, a sus familiares, y entre ellos hay alguno que se destaca especialmente porque es capaz de sacar los tiempos adecuados para, además de hacer todo lo que tiene que hacer, estar informado. Llévense ese mensaje y cómprenmelo. Cuando además ustedes sean presidentes de sus empresas, seguro que además de seguir leyendo los 4 periódicos, van a contratar o a diseñar dentro de su empresa un excelente sistema de información que los mantenga absolutamente informados en tiempo real, de manera eficaz y de manera pertinente. En un mundo como este, en donde hay tanta sobreexposición a la información. ¿Cuántos tuiteros hay en la sala? 2. Vamos a morir. Facebookeros.
No me diga que no tienen Facebook, entonces ya, yo morí. Facebook presentes, ¿no tienen Facebook? Les apuesto que sí. LinkedIn. Instagram. ¿Ve? Ya por eso me metí a Instagram. Todas esas son fuentes de información y ahí ustedes se han dado cuenta que hay información interesante y que hay mucha basura. Que algunas veces se vuelve una cloaca rara de información. Hay que ser selectivos, inteligentes en los mecanismos para controlar, para acceder, pero también para difundir información. Cierro ese paréntesis. Y hoy el debate en un país como el nuestro ya no se da entre la micro y la macro tradicional, sino entre lo que algunos han llamado la mesoeconomía. ¿Qué será eso de la mesoeconomía? ¿Saben qué es la ANDI, no? Sí. ¿Qué es la ANDI? La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, o antes Asociación Nacional de Industriales por su sigla. Tiene 65 años de existencia y es probablemente el gremio más influyente o más representativo del país. Ayer murió un presidente muy importante, o un expresidente muy importante de la ANDI, ¿no? El doctor Fabio Echeverry Correa, un hombre con enorme poder empresarial, gremial y político, el gran asesor, el gran hombre detrás del poder en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Me guste más o me guste menos. La ANDI hoy, ¿en cabeza de quién? ¿Quién preside la ANDI? Lectura. Un señor que se llama Bruce McMaster. Hoy la ANDI le pide al país que entre en una reflexión sobre la mesoeconomía. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, mire, nos hemos dedicado a estudiar muy bien los individuos y eso está muy controlado y hay mucha teoría económica y premios Nobel de economía y todo eso. Nos hemos dedicado a estudiar muy bien la macro, pero en un país como Colombia hemos abandonado la mesoeconomía. Es más, dice una cosa muy inteligente la ANDI, dice, mire, Colombia es un país con una política macro impecable. Si hay un país juicioso en política macroeconómica, en esta región, en este continente macro, es Colombia. Porque Colombia siempre ha sido juicioso en control de la inflación, Colombia nunca ha cesado el pago de su deuda externa como el resto de los países de América Latina, Colombia ha hecho la tarea juicioso. Siempre los ministros de Economía de Colombia son los mejores ministros del continente. Colombia es juicioso en la política fiscal, monetaria y cambiaria, ¿no? Pero en lo que Colombia no es juicioso, o mejor, cambio el argumento. A pesar de que Colombia ha sido muy juicioso en su política macro, no hemos logrado dar el salto al desarrollo. Estamos ahí como todavía en el límite. Sí, somos un país que atrae inversión extranjera, sí, somos un país que se ha posicionado muy bien en los últimos 16 años, sí, pero no hemos dado el salto cualitativo para tener realmente niveles de crecimiento superiores al 4, al 5%, que requerimos para realmente, como pasó en Asia, como le pasó a los tigres asiáticos, para realmente dar el salto al desarrollo. ¿Qué nos falta? Y dice la ANDI, nos falta mucho de esta mesoeconomía. ¿Qué es la mesoeconomía? Es como un intermedio entre la micro y la macro, en donde aparecen temas tan importantes como la competitividad, que es un poco de lo que vengo a hablarles hoy. Como la competitividad. ¿Y cuáles son los factores de competitividad? ¿Y por qué somos capaces de competir mejor? ¿Cuáles son las claves para ser más competitivos? Y por supuesto hay unas claves básicas y son las condiciones para la competitividad. Les pido por favor que pongan en su radar y en sus agendas y que lo lean y lo busquen activamente la publicación que vamos a hacer el próximo jueves, este jueves, o sea, pasado mañana, este jueves, del Informe Nacional de Competitividad. Ese es un informe que se elabora y se publica en una organización que se llama el Consejo Privado de Competitividad y que estudia con mucho rigor todos los factores positivos y negativos que influyen en la competitividad de nuestro país. Y dentro de esos factores, mis amigos, hay unos factores que son muy relevantes.
Por ejemplo, los factores de infraestructura. Definitivamente, la mayor y mejor infraestructura tiene impactos notables y sostenibles en la competitividad de nuestro país. Dicho de otra manera, un país con más puentes, con más vías, con más puertos, con mejores aeropuertos, pues puede ser un país más competitivo, infraestructura. 1. 2. Tecnología. Capital humano. Y esa es una reflexión muy de fondo. Capital humano. ¿Alguien sabe qué es el capital humano? Por favor, ¿qué? Casi más que en educación. Ya vamos a hablar de la salud. Pero el capital humano es el perfeccionamiento del conocimiento humano al servicio de la empresa y de la economía. En una economía que es una economía de servicios, de intangibles. En este país hemos dado un salto notable en los últimos 15 años en el acceso a la educación superior. Hace 15 años, solo 16 personas, 16 bachilleres de cada 100 venían a la universidad. Un paréntesis técnico. Es decir, hace 15 años, de cada 100 bachilleres, solo 16 venían a la universidad. ¿Sí? De esos 16, ¿cuántos se graduaban? 8. La tasa de deserción y de mortalidad universitaria estaba en ese entonces, ténganme el dato ahí, en 50%. O sea que 8 se graduaban de la universidad. Cuando digo la universidad, estoy hablando de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, como las de ustedes. 8. De esos 8, ¿cuántos iban a una especialización? 3. Y se graduaban 2. La mortalidad es menor en posgrado. De esos 2, ¿cuántos iban a maestría? No llegaba a ser 1, 0,5, medio ser humano. 0,5. O sea, de cada 100, 0,5 iban a maestría. ¿Cuántos a doctorado? 0, muchos ceros. 1. Hemos dado en los últimos 15 años un salto muy importante, muy costoso, muy valorable. Hoy, de cada 100, ¿cuántos van a la universidad? ¿Cuántos? 49. O sea, que no hemos llegado ni a la mitad. Pero bueno, de 16 a 49, aplauso. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo más rápido. Y de los 49, ¿cuántos se gradúan? 24. La deserción sigue siendo el 50%. Tarea pendiente de las universidades. Le hemos exigido mucho al gobierno para que entre más gente, pero no hemos hecho la tarea para que la gente sea más eficaz en su estudio y no pierda. La mortalidad estudiantil, amigos míos, antes era una seña de prestigio de la universidad. No, mire, es que aquí entran 200, pero en el segundo semestre ya van los 20 y se murieron el resto. Eso antes era una seña de exclusividad universitaria. Hoy no, hoy da vergüenza que una universidad diga que se le va la mitad de la gente en deserción, o por plata, o por falta de interés, o por incapacidad. Hemos cambiado el chip, vamos a buscar mejores niveles de retención universitaria. Capital humano es otro factor de la competitividad. Y el que usted mencionaba que es muy importante, capital social.
Cuando decimos capital social es inversión en infraestructuras sociales y servicios sociales, como la salud, por ejemplo, la justicia, la legalidad, la facilidad de los trámites. Recuerden, por ejemplo, que hay un índice de competitividad que se llama business, el de hacer negocios más fáciles. ¿Cómo se llama? Hay un índice que se llama, ya me voy a acordar cómo se llama, Doing Business. Doing Business. ¿Qué mide? ¿Qué facilidad tienen los países para hacer negocios? ¿Cuánto se gasta un emprendedor en crear una empresa? ¿Cuánto se gasta un emprendedor en acabarla? ¿Cuánto se gasta un emprendedor en impuestos? ¿Cuánto se gasta un emprendedor en costos transaccionales? Y evidentemente en Colombia estamos realmente rezagados en ello. Ese ámbito de pensar la competitividad no había sido abordado ni por la micro ni por la macro. Por eso la seña de entidades como la ANDI pidiéndole al país una reflexión sobre competitividad que podría ubicarse en eso que ellos llaman mesoeconomía. ¿Hasta aquí estamos claros o no? ¿Interesante o no? Bueno, yo les contaba al comienzo que yo era economista, profesor de micro, pero que me había especializado en otros temas. Uno de esos temas fue la empresa, la administración de la empresa. Quizá por eso mismo de estar tan cercano a lo micro. Y en esa especialización de la empresa, yo hice mi tesis de maestría en el año 2001, 2002, en un tema que hasta entonces empezaba a ser importante para la empresa. Y ahí digamos que los conocimientos de economía fueron fundamentales. Ahí es donde uno entiende que cuando usted entiende la economía, así como cuando entiende el derecho, tiene unas bases mentales para abordar la toma de decisiones efectiva en el mundo de las empresas. Muchas veces usted está en el curso con el profesor Alvarado y dice, ¿y este señor de qué está hablando? Curvas de indiferencia. ¿Ya vieron curvas de indiferencia? Maximización. La ley de la demanda. La ley de la demanda es una de las leyes económicas más importantes, ¿no? ¿Qué dice la ley de la demanda? ¿Qué dice la ley de la demanda? La mayor demanda aumenta el precio y lo vende. Sí, que cuando, quizá le reinterpreto, que cuando los precios son más bajos, ¿qué hace la gente? Demandar más. Que si las cosas son más baratas, la gente demanda más, ¿cierto? Y que si las cosas son más caras, la gente demanda menos. ¿Sí o no? Pero también lo dije al comienzo de esta conversación. Las leyes en ciencias sociales difícilmente se cumplen. Lo más interesante de la ley de la demanda, lo más interesante es ver cuando no se cumple. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando no se cumple la ley de la demanda? Hubo un profesor nuestro que queremos mucho, vamos a hacerle un homenaje a ese profesor. Se preguntó eso mismo que nos estamos preguntando nosotros. ¿Y qué pasa si eso no se cumple? Porque esto no es una ley exacta, ni siquiera es una ley natural, es una ley de ciencias sociales. Fresco. ¿Qué pasa cuando eso no se cumple? Y entonces este señor se puso a investigar. Ese señor se puso a investigar. ¿Qué pasa cuando la ley de la demanda no se cumple? ¿No será que hay algún mercado rarísimo, en el que cuando los precios sean más caros, la gente quiera consumir más? Y él se lo preguntó y le dedicó parte de sus estudios a eso, y por eso en economía le damos un homenaje al profesor Giffen, llamando a esos mercados raros en los que la ley de la demanda no se cumple, llamándolos bienes o mercados Giffen. ¿Qué es un bien Giffen? Aquel bien tan raro que no se cumple la ley de la demanda. Les doy un ejemplo para que lo traigamos a la realidad. El mercado bursátil, el mercado de las bolsas de valores. Si no funcionara el mercado de las bolsas de valores con una contradicción de los bienes Giffen, no funcionaría. ¿Conocen el mercado de valores? Allá se transan, por ejemplo, las acciones de las empresas. ¿Sí? Si usted está en el mercado bursátil, si usted es un jugador del mercado bursátil y ve
que los precios de sus acciones van a bajar, intuye, espera que los precios de sus acciones vayan a bajar, ¿qué hace? Usted tiene unas acciones de Pacific Rubiales y usted intuye que los precios de sus acciones se van a caer en el mercado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sale a vender. Sale a vender. Pero ¿quién le compra? ¿Quién le compra? Le compra algún bobo que piensa todo lo contrario a usted. Le compra algún bobo que piensa que las acciones en vez de bajar su precio van a subir. ¿O no? Y ese bobo dice, uy, ¿usted está vendiendo acciones? Venga, venga, yo le compro. Porque yo creo que el precio de esas acciones va a subir. Claro, ¿quién era el bobo? ¿Usted o el que le compró? No sabemos hasta que suceda. Por eso ese es un mercado que se basa en las expectativas. Otro gran señor, alumno de este, que se llamaba Robert, o se llama todavía, Robert Lucas, se ganó en el año 93 el Premio Nobel de Economía por eso. Pues, oiga, ¿sabe qué? Los mercados no solo funcionan con la información que usted tiene hoy, los mercados funcionan con la información que usted espera que va a pasar. Usted construye sus expectativas y sobre sus expectativas también funcionan los mercados, una cosa interesantísima. Lo que quiero que vean, muchachos, es que todas estas teorías, conceptos que vemos en economía nos ayudan a mejorar o a amoblar mejor nuestra cabeza para la toma de decisiones. Les aseguro, como ustedes ya lo habrán intuido, que después de pasar por el curso del doctor Alvarado o del doctor Delgado, no volverán a ver nunca más una curva de indiferencia. Se los aseguro. No volverán a ver una curva de indiferencia. Bueno, salvo que se vuelvan econometristas. O no volverán a ver unas regresiones de esas de econometría, no las volverán a ver. Pero para siempre entenderán mejor el funcionamiento de los mercados. Para siempre entenderán mejor el comportamiento de un consumidor que a veces parece insaciable y a veces no lo es. Para siempre entenderán el funcionamiento de un mercado raro en crisis, en el que se venden los activos cuando los precios son más bajos y la gente los compra. Nunca, nunca se les va a olvidar cuando hablen de elasticidad. ¿Ya vieron elasticidad? ¿Qué es? ¿No se han dado cuenta que los economistas nos robamos un poco de conceptos de la física? Pendiente y elasticidad y, ¿no? Derivada. El área bajo la curva. ¿Qué es elasticidad, muchachos? Ese sí lo van a usar siempre. Es más, lo habían usado antes y no sabían. De pronto ahora tampoco saben, pero lo van a seguir usando. La elasticidad es la sensibilidad que tiene una variable cuando hay cambios en otra variable. Si usted es capaz de medir eso, usted la sacó del estadio. No me hable solo de la demanda y el precio, hábleme de todo. La sacó del estadio. Si usted va a ser empresario y sabe cuál es la sensibilidad de su demanda, de la demanda del producto que usted vende, a cambios en el precio, usted la sacó del estadio. Usted la sacó del estadio. Para siempre. Si usted sabe cómo va a reaccionar su consumidor frente a cambios en su comportamiento, si usted sabe qué tan influenciable es su consumidor cuando usted hace inversiones en publicidad, si usted sabe qué tan sensible, y nos vamos a meter aquí, qué tan sensible es el consumidor a cambios en su comportamiento como empresario, usted va a entender que las nuevas fuentes de competitividad y que el éxito de su empresa, de su negocio, de su visión profesional, cambia radicalmente. Y dará las gracias de haber aprendido alguna vez algunos métodos para entender cómo funciona esa sensibilidad de una variable frente a otra, o algunos métodos para saber cómo funciona el comportamiento de un consumidor o de un productor. La economía, como el derecho, amueblan mejor su cabeza para la toma de decisiones. Y seguramente sí, así como les dije que una curva de indiferencia no la van a volver a ver nunca,
también les digo que siempre van a tener que usar modelos de sensibilidad y modelos de elasticidad. Es lo mínimo que usted tiene que saber como empresario para tomar decisiones. Bueno, pues en ese camino, como les contaba yo, dediqué desde una visión económica mi tesis de administración de empresas a estudiar un tema que entonces me parecía que iba a ser importante en el mundo de los negocios, que es el tema de la responsabilidad social de las empresas o de las organizaciones. Y eso me ha dado grandes oportunidades en la vida, porque yo he podido, desde lo académico, estudiar el tema, es decir, es una aplicación de la microeconomía a la realidad empresarial. O sea, teóricamente, y además, pues gracias a Dios también, el gobierno de Alemania financió la publicación de mi libro y eso me ha dado algún tipo de ámbito de trabajo en lo académico. Pero no solo en lo académico, porque luego yo esas mismas teorías que hice en la teoría y en la tesis de grado, luego tuve la oportunidad de aplicarlo en la formulación de política mesoeconómica. Yo tuve el honor de ser gerente de responsabilidad social empresarial de la ANDI hace algunos años. Y como gerente de responsabilidad de la ANDI pude promover prácticas, diseñar políticas y llevarlas a cabo a través de una red meso, que es la red de afiliados a la ANDI, que hoy deben ser 650 y que supone el 53% del PIB del país. Entonces digamos que fue un primer paso para llevar esa teoría que parece tan etérea a la formulación práctica. Pero luego tuve la oportunidad también, y lo estoy haciendo ahora, de llevar esa formulación de lo gremial a lo individual, a lo micro, acompañando a empresas concretas en la comprensión del comportamiento de sus grupos de interés. Si economía es el estudio del comportamiento humano frente al fenómeno de la escasez, pues este ámbito de responsabilidad social es la comprensión del comportamiento humano de todos los grupos de interés que se relacionan con una compañía y que hacen parte de su modelo de generación de valor. Y es un poco lo que les quiero compartir hoy después de estas breves reflexiones. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno. Lo primero, pues valdría la pena, después de muchas e interminables definiciones, compartirles una que para mí ha sido supremamente útil por su claridad y su sencillez. Y es una definición de responsabilidad social empresarial que viene de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en el año 2001. En el año 2001 ellos dicen, oiga, este es un fenómeno en auge, este es un fenómeno que va a venir y va a impactar el mundo de las organizaciones. No sabemos si es una moda empresarial o no. Cuando digo una moda empresarial es que ha habido muchas modas, muchas prácticas que vienen, impactan gravemente el mundo de las empresas y luego desaparecen. No sabemos si esto de la responsabilidad social va a permanecer en el mundo de las empresas o va a desaparecer rápidamente. Y por lo menos los últimos 20 años ha demostrado que va a permanecer en el mundo de las empresas y algunos creemos que esa es una formulación que va a permanecer. Va a evolucionar seguramente y ha evolucionado hacia otros conceptos más amplios, sostenibilidad, valor compartido, pero va a permanecer en el mundo de las empresas y va a transformar la realidad de las empresas. Entonces la define la Comisión Europea como esa vinculación, esa apropiación voluntaria por parte de las empresas de los objetivos y preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con distintos interlocutores. Y permítanme ahí detenerme un momento. Primero, es una vinculación voluntaria. Y esto tiene mérito. ¿Qué significa que sea voluntaria? Pues que no es obligatoria. Fácil. Bueno, pues que no es obligatoria. Por lo tanto, está en el ámbito de la voluntariedad. Y por lo tanto también, todo lo que esté en el ámbito de la legalidad no hace parte del ámbito de la responsabilidad social. Pagar impuestos no es responsabilidad social, es una obligación.
pagarle bien y contratar bien a sus trabajadores no es responsabilidad social. No hay que hacer un curso de responsabilidad social para que usted esté en su casa viendo televisión y aparezca un comercial que dice, pagamos nuestros impuestos, eso es responsabilidad social. No, no, eso no es responsabilidad social porque eso no hace parte de una vinculación voluntaria. Eso es obligatorio. Todo lo que sea obligatorio no hace parte del ámbito de la responsabilidad. Y eso, aunque parezca de perogrullo, es muy importante para la definición. Por ahora, esta es una aproximación voluntaria. Es lo que voluntariamente hacen las empresas para introducir, para integrar preocupaciones de tipo ambiental y de tipo social en sus operaciones comerciales y en la relación con sus interlocutores. Primera definición. Segundo elemento. El tema de la integración de temas ambientales es algo que proviene desde los años 60 o 70 del siglo pasado. También estoy seguro que muchos de ustedes, o la mayoría, van a ver un curso más avanzado de economía ambiental. Y se van a dar cuenta que más allá de que usted sea ambientalista o no, o ecologista o no, o pertenezca a Greenpeace o defienda a los animales y sus derechos, más allá de eso, hay una lógica económica en el involucramiento de los conceptos ambientales. De hecho, de ahí nace el concepto de sostenibilidad. ¿Alguien ha oído hablar de ese concepto? ¿Qué es? Sostenibilidad. ¿Qué sería sostenibilidad? Esos señores que hablaban de economía ambiental en los años 70 nos dijeron, mire, ¿sabe qué? La responsabilidad de su generación es al menos dejarle a la siguiente generación al menos los mismos recursos naturales con los que contó su generación. Porque de otra manera, el mundo y sus recursos naturales van a ser insostenibles. Y películas sobre eso hay todas las que ustedes ya han visto, y documentales y comprobaciones, las de Al Gore y todas esas que han ganado premios Oscar. Hay una evidencia de que o cambiamos los comportamientos de consumo y los comportamientos económicos, o tenemos serios riesgos de que este planeta no sea sostenible. Aquí no estoy hablando nada distinto a una realidad, ¿estamos? Pero una cosa es, y en lo social pasa algo similar. ¿Ustedes han oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Han oído hablar de eso? Hoy es la agenda global más importante en lo gremial, en lo empresarial, en lo público, en lo privado. Es la agenda de desarrollo post-2015. Es la agenda de desarrollo para el mundo. Y Naciones Unidas le dice al mundo, ya no solamente a los países, sino también a las empresas, les dice, oiga, o cambiamos los sistemas y cumplimos unos objetivos por el planeta, por las personas, por la paz, por la estabilidad, o morimos. O cumplimos unos objetivos sociales y económicos y ambientales, o el mundo no es viable. Y por eso el carácter de sostenibilidad. Segunda lógica que les quiero recordar acá. Cuando hablamos de involucrar voluntariamente preocupaciones sociales y ambientales, no nos estamos refiriendo simplemente a filantropía. No nos estamos refiriendo a bonitas intenciones retóricas. Ay, tan querido usted, señor empresario, que voluntariamente se preocupó porque es que el agua que está sacando de su producción genera unas externalidades negativas sobre el medio ambiente y sobre el desempeño económico del resto de personas que usan esa agua. ¿Ya vieron externalidades? Van a verlas, ¿no? Ya no se trata solamente de eso. No se trata de que usted, por buena fe, y usted, señor empresario, por querido y por ético, entonces ahora va a incluir preocupaciones sociales y ambientales. No es simplemente una bonita intención retórica o filantrópica, no es. Lo nuevo de este movimiento de responsabilidad social empresarial es que ahora lo entendemos como un modelo integral de gestión.
Y usted como empresa puede subirse o no a ese modelo integral de gestión. Ya no se trata de que usted le dé fiestas de Navidad y mercados a los niños pobres en Navidad. Eso no es la responsabilidad social. Ahora es un modelo integral de gestión que aborda 5 ámbitos de la empresa. Su propia cadena de valor, lo que hace y lo que dice que hace, y la trazabilidad y la huella de trazabilidad de su cadena de valor, en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Su equipo humano, su talento, su gente. Su gobierno corporativo, miren muchachos, no hay un escándalo más grave de gobierno corporativo que el que nos está sucediendo hoy en América Latina. La empresa de infraestructura más grande y más importante de América Latina se ha dedicado en los últimos 10 años a comprar ilegalmente la voluntad política de los gobiernos de América Latina. Qué cosa tan grave, qué cosa tan grave de gobierno corporativo. No les estoy hablando de la tienda de la esquina ni del mafioso Pablo Escobar, les estoy hablando de la empresa de infraestructura más importante de este continente. Cadena de valor, equipo humano, gobierno corporativo, inversión social, sí, pero cada vez más estratégica, cada vez más vinculada al negocio, cada vez más pertinente y eficaz, inversión social y por supuesto gestión medioambiental. Hoy la responsabilidad empresarial no es una bonita intención retórica, es un modelo integral de gestión. Tercero, quizá lo más importante, desde el punto de vista económico y microeconómico. Por mucho tiempo, 200 años de historia empresarial, la estrategia de las empresas se diseñaba con base en las expectativas de un único grupo de interés. ¿Cuál? ¿Quién diseñaba las estrategias de las empresas? ¿Quién mandaba en las empresas? Los accionistas. En inglés, los shareholders. Punto. ¿Quién decía qué era lo que se hacía en la empresa? ¿Para qué se hacía la estrategia de la empresa? Para satisfacer las expectativas de ese único grupo de interés. Punto. ¿Qué queremos? Pues que los señores que pusieron plata recuperen plata. Se acabó. Fue bien entrado el siglo XX, muchachos. Bien entrado el siglo XX, años 70s, 60s, 70s del siglo pasado, que la estrategia empresarial dijo, no, un momentico, aquí también hace falta algo. No solamente hay que satisfacer las expectativas de los accionistas, también hay que satisfacer las expectativas de los clientes. Porque es que si usted no satisface las expectativas de los clientes, bien difícilmente va a poder satisfacer la de los accionistas. Y viene toda una ola de pensamiento empresarial económico vinculada a la satisfacción del cliente. Calidad total, satisfacción total del cliente. Íbamos bien. Fue este ámbito, finales de los 90s, inicios de este siglo, fue el ámbito de la responsabilidad social empresarial la que nos deja una herencia maravillosa. Y es que hoy por hoy, amigos, hoy por hoy, ninguna empresa puede diseñar su estrategia empresarial si no tiene en cuenta las expectativas de todos los grupos de interés con los que interactúa la empresa. De sus múltiples y muy complejos grupos de interés. Claro, los accionistas, claro, los clientes también, por supuesto, pero también los trabajadores, pero también los proveedores, pero también las comunidades cercanas o lejanas que se afectan con su operación, pero también los gobiernos locales o nacionales con los que usted interactúa. Por eso es tan grave lo de Odebrecht. Porque ahora se trata de crear valor a partir del relacionamiento estratégico con todos los grupos con los que interactúa. Y eso, mis amigos, eso sí es nuevo. Y esa es la gran herencia que nos deja desde el pensamiento económico y empresarial estos últimos 20 años de hablar de responsabilidad social en las organizaciones. Si eso que les acabo de decir es cierto, si ahora se crea o se destruye valor a partir de las relaciones de una empresa con sus múltiples grupos de interés, podrán entenderme entonces que las claves de competitividad hoy son distintas.
y les quiero compartir 3 claves para ir cerrando esta intervención. 3 nuevas claves de competitividad vistas desde la visión económica de la responsabilidad y de la competitividad empresarial. Primera clave, a propósito del propio profesor Porter. Si usted habla de competitividad, tiene que hablar de Porter. Porter fue el profesor que nos enseñó en el año 85 a todos lo que era competitividad y desde entonces ha sido el gurú de la competitividad. Lo que pasa es que el modelo 1.0 de Porter de 1985 está superado. En el 85 Porter nos dijo, mire, usted va a ser competitivo por 2 vías. O porque sea capaz de producir más barato y vender más barato, y la gente va a comprar por ley de la demanda. O porque usted es capaz de demostrarle al mercado que sus productos tienen más calidad. Y por lo tanto la gente, aún a pesar de tener mayores precios, comprará con mejor calidad. Punto. Pues amigos, miren, yo sí tengo que decirles que me apuesto a que ninguno de nosotros tiene la capacidad hoy de crear un modelo empresarial con suficientes escalas como para producir más barato que la competencia china. Ni siquiera tenemos las escalas de producción, por eso me llaman la atención modelos y fenómenos como la Alianza del Pacífico. Si con esa alianza sumamos escalas para tratar de competir en capacidad de costos de producción con otros grandes gigantes del mercado, lo veo difícil. Eso de que usted es capaz de vender más barato que la competencia, lo veo difícil. Me encantan los modelos que están sucediendo hoy en Colombia, como los modelos de D1 y de Justo y Bueno. Están rompiendo la lógica del micromercado, del minimercado, del mercado de barrio, de la tienda de barrio, versus un modelo empresarial distinto. Me encanta. Sin embargo, entiendo que para llegar a ese modelo hay que meter una inversión importante, en escalas. Y que solo un señor como Santo Domingo y unos señores como Ardila o Gilinski que tienen ese músculo financiero lo pueden hacer. No digo que nosotros no, pero digo que es difícil. Y en calidad también, un poco lo mismo. Yo, con tanta estandarización de calidad y con tanto sello de calidad y con tanta evolución del sistema de estandarización y de calidad, pues que a mí me demuestran realmente que un producto es verdaderamente diferencial en calidad con otro, pues tiene costos de transacción. Entonces, ¿de dónde provienen las nuevas fórmulas de competitividad, las nuevas fuentes de ventaja competitiva para las empresas? Provienen de 3 claves que les quiero compartir. La primera, dice el profesor Porter, la estrategia competitiva significa ser diferente, siempre ha significado ser diferente. Tomar la decisión deliberada de hacer las cosas de una manera distinta a la que hace su competencia, con el fin de entregarle al mercado una mezcla única de valores. Déjenme reinterpretar a Porter. La estrategia competitiva ya no se trata de ser diferente. Se trata de ser único. ¿Qué es eso? Que solo usted y nadie más que usted es capaz de entregarle a sus grupos de interés. Y aquí no les voy a demorar mucho la conferencia porque lamentablemente el tiempo es corto y yo debo retirarme antes. Pero hay casos de estudio que ustedes pueden analizar y que son fantásticos. Hay uno que hicimos en el CESA sobre una empresa que ustedes conocen bien que se llama Crepes and Waffles, colombiana, que ha hecho esto. Si yo le pregunto a usted cuál es la ventaja competitiva de Crepes and Waffles, ¿usted qué me dice? Los precios. ¿Y ya? Que contrata mujeres madre cabeza de familia. ¿Qué más? Pues mire, la conclusión de ese caso es que Crepes ha hecho esto. Ha logrado combinar y hacer una mezcla que la hacen única. ¿Contrata madres cabeza de familia? Sí. ¿Tiene una percepción de relación costo-calidad muy importante, quizá la mejor del mercado? Sí. Yo no sé si es la más barata, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la percepción de calidad-precio, de la relación calidad-precio que tiene el consumidor es la más favorable del mercado. Usted siente que está comiendo bien, que está comiendo elegante, que está comiendo rico y que está comiendo barato. No es una comprobación, es una percepción.
y la gente hace fila por eso. El diseño de los puntos de venta, la política de talento humano, la evolución de la compañía hacia un modelo logístico que hace que las escalas le permitan ser más eficaces y más eficientes. Es una maravilla de modelo. Pero lo que es más importante, no es un modelo copiable. Yo he retado a mis alumnos de otras universidades y los reto a ustedes. Si ya sabemos cuál es el éxito de Krebs, ¿para qué venimos a la universidad? Copiémonos. Creemos una empresa igual, que se llame Waffles y Krebs. Y hacemos exactamente lo mismo. Buena relación calidad-precio, puntos de venta bien diseñados, contratamos mujeres madre cabezas de familia, igualito. ¿Sería igual? Nunca. Ellos han sido capaces de construir esta mezcla única de valores. Otro ejemplo, hay cosas que las pymes pueden hacer que las grandes empresas no pueden hacer. Si usted es proveedor de Carulla, usted no le puede decir a Carulla, llamar al señor Carulla, no sé cómo se llama el señor Carulla, llamar al señor Carulla y decirle, señor Carulla, mire, yo soy el proveedor de sus limpiones en sus puntos de venta y tengo una dificultad de producción. Yo le pido que usted me tenga paciencia y no me aguante unos 30 días para que yo le haga la entrega. ¿Qué dice el señor Carulla? Viejito, aquí hay unas políticas, yo lo lamento mucho, que le vaya bien, chao. Tampoco podría ser nada distinto a salirse de su política corporativa. Pero si usted es el comprador de una pyme y le dice al señor de la pyme, oiga viejo, mire, me está yendo mal en los negocios. Yo le pido de verdad que me apoyémonos porque es que si no nos reventamos los dos. Deme un placito para pagarle, de verdad, de corazón y ayúdeme. ¿Qué le dice el proveedor pyme? Le puede decir lo mismo que Carulla, no, qué pena, yo tengo mis políticas, usted me paga. O le puede decir también por necesidad y por realidad del mercado, le puede decir, ¿sabe qué viejo? Yo a usted lo conozco hace 50 años, usted ha sido siempre mi cliente, usted me ha cumplido siempre, cuente con mi solidaridad y con mi apoyo. Yo sé que estamos pasándola mal, pero la vamos a sacar todos juntos. ¿Qué ganó ese proveedor pyme? La confianza absoluta y restricta para siempre de su comprador. Salvo que su comprador lo esté timando, pero eso es otro tema. ¿Me siguen? Un gesto de solidaridad empresarial genera una fidelización que ya quisiera Carulla generar en sus clientes. O BBVA o Bancolombia. Un gesto humano de solidaridad y de confianza, tan intangible como eso, genera la fidelización que quisieran las grandes empresas del mundo. Qué curioso, ¿no? Porque cuando usted es una gran empresa del mundo y exitosa empresa del mundo, sus procesos hacen que usted se aleje de la gente. Claro, usted tiene un modelo de grupos de interés, pero se le olvida con más facilidad que la relación de su empresa con sus grupos de interés es siempre una relación personal. Siempre. Siempre. Yo estoy hace unos años en el mercado, en el negocio de las comunicaciones estratégicas y de los asuntos corporativos. Y uno de mis clientes, aquí estamos filmando, ¿no? Uno de mis clientes, no lo puedo revelar, es una gran superficie. Y dentro de esa gran superficie hay una especialización muy importante en productos de maternidad. De hecho, como una muy buena estrategia, quién sabe, sugerida por quién, la empresa creó un programa para las mujeres gestantes. Usted es madre gestante, puede afiliarse al Club de Futuras Mamás y obtener todos los descuentos de nuestros productos de bebés y de cuidado de los bebés y tal. ¿Cierto? ¿Super idea o no? Super idea. Al tiempo, además, el dueño de la compañía recibió una propuesta de nuestra empresa en la que le decíamos, oiga, ¿sabe qué? Toca meternos a gestionar comunicación digital y redes sociales. Ustedes que no son tuiteros, les pido que sean tuiteros. Y el presidente de la compañía, que es un hombre muy mayor y un hombre de otra generación, dijo, no, yo les prohíbo que usen el nombre de mi compañía en las redes sociales. Y mire, es que usted no me está entendiendo, es que usted no puede prohibir eso.
Usted lo que puede hacer es entrar activamente y contener ningún tipo de riesgo. No, 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 ustedes están locos, ustedes me quieren cobrar más plata. No, no, no. Bueno. Esa misma semana, en un punto de venta fuera de Bogotá, una mujer no gestante, pero a punto de recibir a su hijo recién adoptado del sistema de bienestar familiar, que le da todos los derechos de una mujer gestante, ¿cierto? Se acerca al punto de venta, dice, yo quiero participar, a mi hijo me lo van a entregar, a mi hijo me lo van a entregar en adopción en los próximos días, aquí están los papeles, y yo quiero ser beneficiaria del beneficio del club de mamás. La mujer o el hombre del punto de venta les dijo, uy, no, qué pena, eso no se puede. No, pero es que yo tengo los derechos. No, 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 eso no se puede, usted lo que quiere es aprovecharse. Más o menos la maltrató. Esta señora era amiga de la directora de Bienestar Familiar. Echó un Twitter mortal contra la empresa y se desató una gran crisis comunicacional de la marca por esa reacción. Digamos que el cuento tenía varias intenciones. La primera intención era recaptar la atención de ustedes y creo que lo logré. La segunda intención es identificarles, en un caso real, lo que significa crear o destruir valor a través de una relación personal. El programa que se creó en su momento de madres gestantes fue una gran idea, pero la embarramos fue en una relación personal, en un contacto personal, en una señora de un punto de venta que estaba mal informada y en otra que coincidencialmente vino con un reclamo, con una solicitud que no pudieron atender. Al final, mis amigos, al final, las relaciones de la empresa siempre son humanas. Y nada más grave o más importante que entender quiénes son las personas de su empresa que atienden personalmente a sus grupos de interés. Vendedores, atención al cliente, secretarias, porteros. Y ahí empieza usted a crear o a destruir valor cuando entiende eso. Ya no se trata solo de ser distinto, ahora también se trata de ser único. Segunda clave. Les recomiendo vivamente este libro, Compitiendo por el futuro, de Hamel y Prahalat. En ese libro ellos dicen, la esencia de la estrategia radica en crear las ventajas competitivas de mañana con mayor rapidez de la que los competidores pueden imitarlas si usted tiene hoy. Primera clave es ser únicos, ¿no? Segunda clave, rapidez, velocidad, lo que los expertos llaman capacidad adaptativa. Las organizaciones paquidérmicas grandes, con muchos procesos, son más difícilmente adaptables al cambio. Las organizaciones más flexibles y más preparadas para el cambio son más proclives a aceptar y a interiorizar y a ejecutar ese cambio y a crear valor aún en el cambio. No tenemos mucho tiempo, pero participé en una organización multinacional y sigo participando en ella, multinacional, presente en varios países de Iberoamérica, 17 años de existencia, que tuvo en el año 2008 un momento muy complejo y era un momento de crisis. El presupuesto se recortó al 72%. Piensen en una empresa a la que se le recorta el presupuesto al 72%. Muertos. Muertos. Cuando uno va bien, cuando la empresa va bien, queda muy bonito venir aquí a clase de la Sergio Arboleda y decirles, señores, lo más importante, lo más valioso, lo que más cuidamos en nuestra empresa es el talento humano. Y es cierto, sobre todo en el mundo de los servicios. Pero cuando viene la crisis y le recortan el 72% del presupuesto, ¿qué hace uno? Echar gente, porque ¿qué hacemos si no tenemos ni para pagarles la próxima semana? Echemos gente. Y en esta organización que les comento, llegamos hasta ese punto. Nos tocaba empezar a recortar personal para ser responsables con el presupuesto. Éramos 70, 75 personas en varios países de Iberoamérica, además con distintas culturas, ojo.
a alguien se le ocurrió en medio de la crisis decir una locura. Una locura fue la siguiente, dijo, oiga, ¿por qué no hacemos una cosa? Cojamos el presupuesto, ajustemos el 72% del recorte y ajustemos la planta y los salarios de todos los trabajadores, empezando por los directivos, claro. Bajémonos el sueldo todos, y con eso no tenemos que echar a nadie, eso sí nos toca a todos apretarnos el cinturón, pero nos toca bajarnos el sueldo, pero de pronto evitamos prescindir de alguien. ¿Ustedes qué dirían frente a esa propuesta? ¿Qué? Diría que no, porque al pagarle menos salario a una persona no sería tan eficiente. Usted tiene visión jurídica. Porque los abogados dijeron, no, eso no se puede hacer. Además, por la razón que usted está mencionando, claro, ¿qué es más desmotivante? ¿Que lo echen o que lo dejen trabajando por menos sueldo? Pero el abogado dijo, no, se enloquecieron ustedes, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque luego todos los trabajadores pueden repetir contra la empresa y decir que fue una violación de sus derechos laborales. Usted no le puede bajar el sueldo a nadie. De hecho, la legislación lo protege hasta el punto en que si no hay para pagarle el sueldo, prefiere que lo echen a que le bajen el sueldo. Bueno, está bien, de pronto hay una opción, pero tendríamos que hacer una serie de artificios en los contratos. Y tendríamos que echar a toda la gente y en un mes volverlos a recontratar a todos con un salario más bajo y con cargos distintos, en una estructura distinta. Tendríamos que hacer un artificio, darle ahí la vuelta y torcerle el cuello a la ley, ¿no? No se puede, legalmente no se puede. Muy queridos ustedes por querer defender el sueldo de la gente, pues el trabajo, pero no. Y sí se pudo. Y lo hicimos. Y lo hicimos sin artificios legales. Lo hicimos con instrumentos legales que nos ponían en riesgo como empresa, claro. Después de 3 años podían venir todos los 70 a demandarnos. Pero lo hicimos sin artificios legales, con avales de ministerios de trabajo de los países donde estábamos presentes y sobre todo con la confianza y el compromiso de la gente, que sintió que pensaron en ellos y que en vez de echarlos, todos hicieron un esfuerzo para no echarlos. Yo no sé si este es un caso suficientemente ejemplar, pero lo que sí me denota a mí ese caso es que para que una organización como esa, que era una organización pequeña, pudiera adaptarse a un cambio tan grave, tenía que haberse construido mucha confianza, muchos intangibles, muchos valores, como para que una empresa en conjunto, con tantas diferencias personales, salariales, nacionales, tuviera la valentía de tomar una decisión arriesgada y ajustarse al mercado y sobrevivir. Lo mismo en otras proporciones le pasó a las grandes corporaciones del mundo en la última crisis financiera de 2008. ¿Cuáles sobrevivieron? ¿Las que tenían más músculo financiero? No, las que se adaptaron mejor, las que supieron por dónde recortar, cómo recortar inteligentemente, a qué negocios avanzar, a qué nichos de mercado, hacia qué nichos de mercado caminar. Clave 3. Clave 3. También les recomiendo muy vivamente este libro. El origen y la evolución de los nuevos negocios de Amar Vide. Este no es un libro de sostenibilidad, este es un libro de innovación. Léanlo. Comprueba cosas increíbles. Comprueba, por ejemplo, que las grandes innovaciones del mundo, de la humanidad, provienen solo en un 10% de los gastos formales en investigación y desarrollo de las empresas. O sea que el 90% de las grandes innovaciones empresariales del mundo están por fuera de las políticas formales de I+D+I. Entonces usted dice, bueno, ¿y dónde están? Vide demuestra que están en lo que él llama los ámbitos de innovación o las culturas de innovación. Para la muestra un botón, ¿ustedes conocen Lego? Si no conocen Lego me voy. Lego. ¿Sabe cuál es el formato de innovación más importante de Lego? Es lo que ellos llaman innovación abierta. La innovación en productos y en diseños la hacen, ¿quién? Los clientes, que han conformado una suerte de comunidad casi cuasi religiosa de Lego
y que con competencias mundiales anuales promueven que los clientes sean y compitan por los mejores diseños de innovación de Lego. ¿Sabe cuánto gasta en política formal de I+D+I versus esta política de innovación abierta? Más efectiva y que además crea relaciones con uno de sus grupos de interés más importantes, que son los clientes. ¿Ganador o no? Ese es el tipo de vainas que uno dice, ¿y por qué no se me ocurrió a mí? Generar valor a través de las relaciones. Vide decía, las estrategias para apoderarse de la colina no intentan necesariamente retenerla. Y yo pues traté de entender esa frase, yo la entendía como un juego territorial. ¿Ya vieron teoría de juegos? Un juego territorial de suma cero, ¿no? En donde la competencia es saber quién se queda con el pedazo más grande de la torta, ¿no? La competencia es eso, ¿no? ¿Quién se apodera del pedazo más grande de la torta? Pero entendía este señor cuando leía a estos otros dos señores, que espero que ustedes los hayan leído, y si no, les exijo que los lean. La estrategia de los océanos azules. Estos señores dicen, ¿sabe qué? En vez de dedicarnos el tiempo a ver quién se queda con el pedazo más grande de la torta, ¿por qué no hacemos una torta más grande? ¿O por qué no va usted y hace su propia torta y se quedan los dos felices cada uno con una torta completa? La estrategia de los océanos azules tiene unos mensajes importantes. Ellos dicen, mire, frente a los océanos rojos, que son espacios sangrientos de competencia en donde a ver aquí quién humilla más al otro, ¿por qué no buscamos océanos azules? Es decir, espacios de competencia donde nadie esté, donde nadie exista, donde usted pueda crear toda su competencia y donde usted pueda demostrar como el único de ese mercado cómo competir. Pone el libro unos ejemplos fantásticos que yo quiero que ustedes lean. El caso del Circo del Sol. Y demuestra cómo frente al modelo tradicional del circo, pobre, de pueblo, triste, maltratador de animales, sucio y maloliente y barato, unos señores en Montreal crearon un modelo completamente opuesto de circo. Experiencial, no maltratador de animales, ¿no? Limpio, bien oliente, caro. Todo lo contrario. Y se forraron, como dicen los españoles. Y hoy son una referencia a nivel mundial. Y no competían contra nadie porque no había competencia del Circo del Sol. Es más, apenas los circos tradicionales hoy empiezan a decir, ¿qué hacemos? Y empiezan a intentar parecerse al Circo del Sol. Caso lindo, el Circo del Sol. Otro caso, el de computadores Dell. Todos pensamos que computadores Dell compiten con el mercado de los computadores, que sería lo lógico, ¿no? Pero no. Con la excusa de los computadores portátiles, Dell compite en un océano azul donde no hay ningún otro competidor. Y es un mercado de personalización de producto y de logística perfecta de producto. Inventarios cero. Mientras los demás hacen inventarios y pruebas, Dell no dice que son los mejores computadores ni que son los más baratos. Eso sí, para comprar un Dell, usted entra a una página web, le pone el color que quiera, las megas que quiera, el tamaño de información, el diseño, no sé qué, llama a la línea de atención, le contestan en México, le dicen, señor, vale $1000 su computador, páguelos por PayPal y le vamos a mandar su computador en 5 días. Nadie se ha dado cuenta. Pero Dell está en un mercado distinto. Y ahí es un océano azul. Nadie más lo hace. Personalización de producto, inventario cero. Costos de logística mínimos. Costos de inventario cero. Y cierro con esta porque ya se me acabó el tiempo. Imagínense que, volvamos un momento al anterior, Javier. A mí me costó mucho trabajo aceptar que Steve Jobs era un genio. Yo me resistía. Dice, no puede ser tan genio ese man. Y cuando yo me vi a mí mismo absorbido por los dispositivos Apple, por las lógicas de Apple, por la programación de vida de Apple, dije, uy, como que sí, ¿no? Como que este señor sí es un genio. Y me decía un profesor en España, me decía lo siguiente, me dice, mire, Apple podría salir hoy y hacer una gran presentación al mundo y decirles, mire, si lo que han visto hasta ahora les ha sorprendido,
este nuevo producto que vamos a lanzar, este sí va a transformar el mundo. Es más, es tan transformador este producto que solo vamos a vender una edición limitada. Solo vamos a vender 10.000 unidades en el mundo. Muy poquitas, ¿no? Bueno, 1.000.000 de unidades en el mundo, edición limitada. 1.000.000 de unidades en el mundo. Eso sí, cada unidad es un poco más costosa porque cada unidad vale $10.000. Multiplique. ¿Habría mercado para eso? ¿Habría mercado para eso? Lejos, lejos. 1.000.000 de unidades a $10.000. ¿Cuántas unidades vende Ferrari al año? Más de 1.000.000, ¿o no? Y no $10.000. Bueno, Mercedes-Benz, para no irnos a Ferrari. Mercedes-Benz, no nos vayamos a Ferrari. ¿Cuántas unidades vende Mercedes-Benz en el mundo al año? ¿1.000.000? Lejos. En Colombia solo vendió 400.000 el año pasado. A más de $10.000. Y no era Apple. ¿Habría mercado o no? ¿Y se preguntarían ustedes algo? ¿Cómo? ¿Qué se preguntarían? Yo me preguntaría, buenísimo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es el iPad doblable, el iPhone doblable o el iPhone insertable en la oreja? ¿Cómo es? ¿Qué es? Ah, no le puedo decir. Qué pena, no le puedo decir. Todavía no le puedo decir, es una sorpresa. Yo le vendo hoy el 1.000.000 de unidades a $10.000, pero se la voy a entregar a usted en diciembre del 2019 a vuelta de correo, con un holograma del señor Jobs y un libro firmado. ¿Habría mercado para eso? Lejos, harían filas, lejos. Y mi deformación de economista como la de ustedes, señores, me indicaría que tendríamos un mercado negro de reventa de esos derechos de aquí a diciembre del 2019. ¿Habría mercado para eso? Sin ninguna duda. ¿Qué nos vendieron? No sé. No sé, pero a $10.000 por unidad. ¿Tendría capacidad Apple de hacer eso que estoy diciendo? Por supuesto que tendría capacidad. Para los que creemos que Apple está en el mundo de la tecnología o en el mercado de la tecnología, mentira. Apple está en su propio océano azul, que yo todavía no logro entender, pero que ahí está. Y Samsung intenta imitarlo y todo, y LG, pero Apple va por su lado. Apple está en su océano azul de prestigio, de reconocimiento, de efecto Veblen, de efecto imitación. De pronto es que la gente compra, pues igual porque compró el vecino y porque hay una fila de 1.000.000 más. ¿Cómo va a quedar yo sin eso? No, pues no sé qué es, pero yo voy y lo compro, ¿no? Exclusividad, exacto. Intangibles. Ustedes me dan el punto. Intangibles. No le están vendiendo el aparato. Es más, ¿dónde está el iPhone, el primer iPhone que usted compró? ¿Dónde está? El primer iPad, todo roto, allá tirado. ¿No? Usted no está comprando el aparato. Usted está comprando un nuevo modo de vida, una expectativa, una cosa intangible que yo les confieso tampoco he podido entender. Yo quiero una vez más pues agradecerles a Javier y al doctor Alvarado y a todos ustedes pues esta invitación tan importante que me hicieron, que de verdad me complace. Yo espero que alguna de estas reflexiones les sirva como referente para sus cursos de economía 1, de introducción, de micro, para que entendamos que la aplicación de estos conceptos y el amoblarse mejor la cabeza sirve para el desarrollo de grandes procesos en la realidad. No es un tema aislado a la teoría, no es una teoría inerte la que están aprendiendo. Son los muebles para que usted se pueda sentar en esa sala y tomar decisiones. Y por supuesto, al final de cuentas, estas 3 claves de competitividad, ser único, ser rápido y encontrar su propio océano azul o desarrollar su propio mercado, confluyen con esta idea de Kofi Annan. Yo les hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible. Este señor en el 2000 nos retó a todos, a las empresas, a los gobiernos, a la sociedad civil,
hacer una gran alianza por los objetivos de desarrollo, para superar la pobreza, para tener tecnología, para llegar al desarrollo, etc. Pues él mismo dice una frase que a mí me ha llegado siempre muy al fondo del corazón y de la mente. Al final la clave para la responsabilidad, para la competitividad, para el desarrollo, está en unir, en juntar el poder y la lógica de los mercados, y aquí tiene todo que ver con economía, el poder y la lógica del comportamiento de los mercados, con la autoridad y el valor de los ideales universales. Si usted logra hacer convergente en su mundo macro y en su mundo micro esas dos lógicas, seguramente tendrá grandes oportunidades de crecer y de desarrollarse. Muchísimas gracias. No alcanzo a preguntas, pero si usted... ¿Sí? Tranquilo. Muchas gracias. Este tipo de charlas alternativas que queremos seguir dando, queremos lograr una conexión entre lo que ustedes están viendo en la clase, la teoría, el libro, la fórmula microeconómica y lo que pasa en la vida real. Cómo eso se conecta. ¿Sí? Entonces, pues seguiremos con esto. Ya saben que la escuela está en la onda de explorar nuevas alternativas. De explorar nuevas alternativas, nuevas formas de entender la ciencia. En todo el tema de economía colaborativa, que tiene mucho que ver con eso de la competitividad. Entonces los invitamos a que profundicen y amplíen esos temas por cuenta propia. Lo que damos en la universidad por el sistema de créditos académicos es solamente una tercera parte del conocimiento que ustedes... Me retiro. Gracias, muchachos. Nos vemos, suerte, gracias. Es una tercera parte de lo que ustedes deben conocer para ser buenos profesionales o no, y dejar de ser profesionales promedio, ¿sí? Ustedes aquí pueden utilizar cualquier artificio para pasar el semestre, pueden engañarse ustedes mismos, pueden pasar con buen promedio, pueden engañarnos, pero al que no pueden engañar nunca es al mercado laboral. Y allá sí se ven las diferencias y sí se ven los valores agregados. Lo que usted aproveche en estos 5 años se va a notar cuando esté en la vida real, cuando esté enfrentado a otros profesionales del mundo. Ya nos enfrentamos a profesionales del mundo, no necesitamos viajar a vivir en otro país para tener que competir con profesionales del resto del mundo. Aquí nomás en la Sergio lo vivimos. Tenemos decanos de España, de Chile, de Venezuela, tenemos profesionales, profesores de todo el mundo. Estamos en un entorno donde estamos compitiendo con todo el mundo y los valores agregados, el diferencial. Eso que decía Víctor para las empresas aplica también para ustedes como profesionales. ¿Dónde están sus diferenciales? Su forma de crear un concepto único. Y eso se llena no solamente con los conocimientos, sino con lo que ustedes son como personas. Entonces, todos estos espacios son para que ustedes los aprovechen. Saben que el departamento y la Escuela de Economía está a su servicio para profundizar estos temas. Y la invitación es a que pues, generemos más espacios de charla académica formal e informal. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció todo? ¿Tienen alguna pregunta? Pues Víctor me dejó encargado que tenía que irse, pero si tienen alguna pregunta, yo se las puedo resolver. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Rodrigo. Y nos vemos en un próximo Team Profesor. Este video va para el resto de salones de micro y de introducción que no pudieron estar, pues lo vamos a reproducir para que lo utilicen en sus clases. Muchas gracias. Hasta luego.